En este video te daré tips para que tú puedas crear la mejor historia para tu cómic o manga. Te hablaré de dos conceptos muy importantes. Así que, ¿estás listo? Vamos echando trazos. Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad. Y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, quiero presentarles mis nuevas calcomanías edición especial, en las cuales la primera serie será esta Mary Jane de edición especial. Es una planilla que, como se pueden dar cuenta, tiene varias partes de su ropa despegables y las pueden ir pegando para hacer la combinación que ustedes quieran con Mary Jane. Como les comento, esta planilla de calcomanías es una edición especial, solamente van a ver 100 de estas planillas, cada una de ellas numeradas y autografiadas por mí. Quien quiera apartar la suya, mándeme ahora un mensaje privado a mis redes sociales, ya sea de Instagram, first-art, o de Facebook, first.mx. El costo de cada una de estas planillas es de 350 pesos mexicanos o $25, así que los que quieran la suya, apártenla ya. Y bueno amigos, entremos a nuestro tema principal del día de hoy. Cuando pensamos en el cómic o en el manga perfecto, definitivamente pensamos en dos cosas: una gran historia y un gran dibujo. Definitivamente estos dos temas son fundamentales para poder hacer un gran cómic o manga que sea muy exitoso. Pero el tema de la historia es la base de todo. Una buena historia, una excelente historia, puede hacer que un cómic o un manga se vuelva realmente trascendental. Como muchas veces lo hemos visto, incluso una buena historia puede hacer que un cómic o manga que tenga dibujos no tan padres, de todos modos le guste a la gente. Por eso es bien importante que a la hora de tú estar pensando en crear, en hacer tu propio cómic o manga, te asegures que la historia de tu cómic o tu manga sea lo suficientemente poderosa, atractiva para poder cautivar a toda tu audiencia. Y bueno, para poder lograr esto es bien importante cuidar dos conceptos. Estos conceptos son fundamentales para que te asegures que tu historia tenga todo lo necesario. El primer concepto que tienes que asegurarte que tu historia, la historia de tu cómic o tu manga tiene que tener, es el concepto del conflicto. Es decir, tiene que existir un claro conflicto entre tus personajes principales. Entonces, toda buena historia tiene que representar un conflicto, la historia de un conflicto que se va a resolver de alguna manera. El bien contra el mal, los buenos contra los malos, como tú quieras, pero siempre tiene que haber un conflicto que se tiene que resolver. Y el concepto del conflicto no a fuerzas tiene que ver con un tema de superhéroes, no a fuerzas tiene que ver que son los Vengadores contra Thanos. El concepto del conflicto también se puede dar perfectamente en historias de suspenso, de terror o incluso de romance o de amor. Es bien importante que exista conflicto entre tus personajes principales para que esto haga que la gente se quede cautivada con tu historia y quieran saber qué va a pasar después. Es decir, este conflicto, cómo se va a resolver. Porque si no existiera ningún conflicto en tu historia, entre tus personajes de tu cómic o tu manga, entonces simplemente pues la gente no se va a sentir atrapada por la historia. Por eso es fundamental que te asegures que a la hora de estar escribiendo tu historia tengas perfectamente bien identificado cuál será este conflicto entre tus personajes. Ahora, el segundo concepto, que es una constante en toda gran historia, y cuando hablo de historias no solamente me estoy refiriendo de cómic, de manga, de caricaturas, de anime, me estoy refiriendo también a películas, libros, novelas, etcétera, etcétera. El segundo concepto que tiene que tener tu historia es la evolución. Y me refiero a la evolución de los personajes.
cómo tus personajes comienzan en el punto A y terminan en el punto B. Quizás, por ponerte algunos ejemplos, comienzan con ciertos miedos o siendo hasta cierto punto cobardes, y conforme va pasando la historia, estos personajes van encontrando su valentía para convertirse finalmente en el héroe de la historia. Digo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero muchas veces la evolución hace que los personajes realmente se vuelvan mucho más interesantes. El clásico también, un personaje que comienza siendo malo en la historia, cuántas veces lo hemos visto, y conforme va avanzando la historia, el personaje se empieza a volver bueno. O viceversa, un personaje que comienza la historia siendo bueno y conforme va avanzando la historia, algo sucede con él, las circunstancias o lo que sea, y hace que el personaje se vuelva malo. Entonces, definitivamente tiene que existir evolución en tus personajes. Esto, el concepto de evolución, le va a dar una satisfacción a tus lectores porque, bueno, van a sentir que realmente está sucediendo algo con la historia, que gracias a tu historia, gracias a lo que tú les estás contando, algo está pasando con los personajes que está logrando que, como les digo, se puedan mover del punto A al punto B, evolucionar de un tipo de persona a poder crecer o de crecer a otro tipo de persona. Entonces, si tú te estás preguntando si tu historia puede ser lo suficientemente buena o mala, te recomiendo muchísimo que te asegures que sí haya una evolución en tus personajes. Y lo ideal es que la mayoría de tus personajes puedan evolucionar. Hay ciertas historias donde es necesario algún personaje que no va a evolucionar, que se puede convertir como una especie de punto de ancla o punto de referencia, porque es el personaje que tal como comienza es tal como termina. Quizás un sabio maestro, que desde el principio fue un sabio que le ha ido enseñando a todo el mundo, así hasta el final, y bueno, puede suceder. Y me atrevo a decir, los personajes principales sí es bien importante que evolucionen. Entonces, asegúrate que exista este concepto de evolución en los personajes de la historia de tu cómic o manga. Conflicto y evolución. Son estos dos grandes conceptos que cualquier buena historia tiene que tener para poder cautivar a los lectores. Pero también quiero decirte que hay un tercer concepto que tienes que tomar en cuenta, obviamente para poder asegurar el éxito de tu historia, que tiene que ver con la originalidad. De nada va a servir que tengas una historia con estos contrastes, con este conflicto, con esta evolución, si al final tu historia pues es muy similar a otra historia que ya exista. Por eso también es bien importante que leamos mucho, que leamos muchos cómics, que leamos manga, que veamos películas, que leamos libros, novelas, etcétera, etcétera, para poder tener claro qué es lo que ya existe, cuáles son estas grandes historias que ya están en el mercado, para que entonces te asegures que la tuya tenga los suficientes componentes de originalidad. Así que ya lo sabes, si cuidas estos dos conceptos, conflicto, evolución, y aparte te aseguras que tu historia sea lo suficientemente original, seguramente ya con esto tienes una historia que cautivará a tu público. Bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, antes de irnos, voy a obsequiar este cómic de Soul Keepers, el número 35 de Soul Keepers. Esta portada me agrada bastante porque, bueno, justamente hablando de conflictos entre personajes, tenemos a la doctora Amanda en la portada luchando, enfrentándose a Diamante Rojo. Y bueno, creo que esto es un muy buen ejemplo del tema de conflictos que deben de existir entre los personajes principales de la historia. Pero bueno, ¿a quién le voy a regalar este cómic? Este cómic, que además va a ir autografiado por mí, será a la primera persona que me ponga aquí abajo en el muro de comentarios. Vamos haciendo que me digan un ejemplo basado a partir de una de las películas. Vamos a pensar en una película de Disney, de los clásicos de Disney, de caricaturas, la que ustedes quieran, escójanse alguna. Pero agarren una sola película de Disney, de las caricaturas, de las clásicas, y denme claramente en esa película
el ejemplo de los dos conceptos que platicamos el día de hoy para lograr una excelente historia. Entonces, la primera persona que tome como ejemplo alguna de las películas de Disney clásicas de caricaturas y en la misma película claramente me identifique estos dos conceptos que platicamos el día de hoy, dónde se están dando, exactamente en dónde se están dando en esta película que hayan elegido, será el ganador de este cómic número 35 autografiado de Soul Keepers por Fers. Así que nos vemos el siguiente jueves en otro programa Echando Trazos.